La Iglesia Católica afirma que también es apostólica porque supuestamente están fundados sobre la sucesión de los apóstoles, siendo Pedro el primer papa. Eso es lo que dicen ellos, que supuestamente el Señor Jesús le dio a Pedro la autoridad de ser el primer papa en la tierra, cuando le dijo: aquí tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Supuestamente esas palabras que el Señor Jesús le dijo a Pedro le dieron la autoridad a Pedro de ser el primer papa en la tierra, primer líder, y de ahí siguió la línea de los papas. Ahí se funda la sucesión apostólica y la Iglesia Católica proclama ser Iglesia Apostólica Romana también. Pero eso es una gran mentira. ¿Por qué es una gran mentira? Porque los apóstoles en la iglesia primitiva jamás anduvieron cargando imágenes. Los apóstoles de la iglesia primitiva nunca anduvieron bautizando, digamos, a los bebés, haciendo misas, a los niños, así de esa forma. No, no anduvieron haciendo eso. No está registrado en la palabra del Señor. Los apóstoles no se anduvieron persinando ante una imagen, no la anduvieron cargando, no anduvieron haciendo nada de eso, no anduvieron haciendo la Eucaristía, ni rezando los rosarios. Son inventos católicos. El catolicismo romano, la iglesia, está lejos de la doctrina que enseñaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, quisiera decir que esta nota es de una página católica, porque no faltará el defensor de los católicos que diga: pero ¿de dónde tomaste esa información? Esa información es falsa. No faltará, y aquel que defienda la fe católica, por supuesto. Esta es una página católica donde vamos a tener como referencia CatholicNet. Dice de la siguiente manera, hablando de la Iglesia Católica, que también es apostólica y romana. Esta nota tiene dos características. Como indica el Papa Francisco, es misionera, porque de los apóstoles recibió el mandato de nuestro Señor Jesucristo de enseñar a todo el mundo, pero también es apostólica porque está fundada sobre la sucesión de los apóstoles, es decir, sobre quienes el Señor envió. Eso quiere decir apóstol, enviado, que son los obispos que enseñan, santifican y dirigen a la iglesia que les ha sido confiada. Las iglesias particulares, es decir, territoriales, son plenamente católicas por su comunión con la iglesia de Roma, que, como dice San Ignacio de Antioquía, desde en la caridad a las otras. Desde el ministerio de Pedro, el obispo de Roma tomó el primado. Eso es lo que dicen ellos, desde el ministerio de Pedro, lo cual es una vil mentira. Pedro estuvo casado y aquí le prohíben a los sacerdotes casarse. Dice, sobre los otros obispos, ¿qué decir? ¿Qué quiere decir el primado? Que los otros obispos tienen que estar en comunión con el obispo de Roma, al que en el tiempo se comenzó a llamar Papa. Jesús, después de la triple negación de Pedro, le confirmó su ministerio dándole diciéndole tres veces: apacienta mi rebaño, para afirmarle su misión. Supuestamente con esto afirman que Pedro recibió el papado, pues, y que Pedro tuvo esa autoridad sobre los apóstoles. Pero en el libro de los Hechos vemos que el apóstol Pedro no era más que los demás apóstoles del Señor Jesús. Es cierto, se le menciona en el libro de los Hechos como una columna de la iglesia, al igual que el apóstol Juan también, pero no era más que ellos. El apóstol Pedro era enviado también a evangelizar, era enviado a evangelizar a los demás territorios también. El apóstol Pedro también fue enviado. Además de esto, cuando se reunieron en el concilio para tomar la decisión sobre los gentiles,
quien tomó la decisión final no fue el apóstol Pedro, no era el mandamás, el papa, el líder de la iglesia, era el Señor Jesús el que gobernaba allí, era el Señor Jesús. Y el pastor de la iglesia era Santiago, el escritor de la epístola, Santiago, quien fue hermano del Señor, que ellos lo niegan, que haber sido hermano del Señor. Pero María tuvo más hijos aparte del Señor Jesús, pero los católicos lo niegan. Ahora bien, el apóstol Pedro tampoco fue papa porque aún el apóstol Pablo lo reprendió también. El apóstol Pablo se atrevió a reprender al apóstol Pedro porque el apóstol Pedro se estaba llenando de hipocresía su corazón, temiendo de los judíos, mezclándose ya con los gentiles, obligándolos a judaizar. Esto lo vemos en la carta de los Gálatas también, donde también fue arrastrado Bernabé. Pero los católicos afirman, como en este portal, en esta página, que son sucesores de la iglesia primitiva, que por eso es apostólica, pero están muy lejos de la verdad, están muy lejos de la verdad. Dice que el romano pontífice, dice, cuando habla esto ya más, habla de las cátedras, dice, hay tanta confusión, esto habla ya de la infalibilidad papal, que eso ya sería para otro video, pero lo que vemos es que no tiene nada que ver con podemos decir, con la iglesia primitiva. No concuerdan las enseñanzas. En la iglesia católica hay mucha idolatría. Hay santos por doquier, ídolos por doquier, vírgenes, etcétera. Y tantos rezos, seminarios, etcétera, tradiciones. Y el Señor Jesús reprendió a los escribas y a los fariseos porque ponían la tradición por encima de la palabra del Señor. Lo reprendió. Eso lo vemos en los evangelios, en el evangelio de Juan. Lo miramos. Pero para el catolicismo romano, la tradición o el catecismo, todo eso es por encima de la palabra del Señor. Pero ¿por qué no es apostólica? Vamos a ver esta imagen. ¿Por qué no es apostólica? Donde se refuta completamente esta imagen. Voy a hacerla un poco grande, más grande. La iglesia católica, dice esta imagen, la iglesia católica dice que es apostólica, pero los apóstoles, ¿qué dice? Los apóstoles no rezaban el rosario. Los apóstoles no hacían culto a los muertos. Los apóstoles no sacaban procesiones a santos. Los apóstoles no hacían misas ni comían hostias. Los apóstoles no creían en el escapulario. Los apóstoles no bautizaban a los bebés. Los apóstoles no creían en el purgatorio. Los apóstoles no usaban el agua bendita como le enseña el catolicismo. Los apóstoles no tenían a Pedro como el Papa. Y los apóstoles no se persinaban frente a las imágenes. Entonces, ¿es la Iglesia Católica sucesora de los apóstoles? No. Como hemos dicho en videos anteriores, la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Esto fue ya más adelante, cuando la persecución estaba en su apogeo. Constantino se proclama ser cristiano, cesa la persecución, pero acepta a todo aquel a que a, a todo aquel que se quiera unir a su religión, a su nueva religión, porque secretamente, aunque se proclamó cristiano, adoraba al sol, a Baal. Y de ahí, mezclando esa doctrina podemos ir, del judaísmo, de Baal, los dioses paganos, mezclaron el cristianismo, donde estaban los hermanos en las catacumbas, con lo que son el judaísmo, esas perversiones de idolatría, y esto dio luz a
lo que conocemos como el catolicismo. Pero la Iglesia Católica no procede de la Iglesia primitiva. No es apostólica porque no tiene nada que ver con la Iglesia apostólica. Sus doctrinas se contradicen, su doctrina se contradice. Ellos, la Iglesia Católica, creen todo esto en el purgatorio, en el limbo, que son inventos hechos por el hombre. Pedro estaba casado, lo dice la palabra del Señor, y los curas les prohíben casarse. Así lo dice la palabra del Señor. Hacen misas. La iglesia primitiva nunca hacía misa. Pero si se le dice esto, la gente se enoja. La gente se enoja. Dicen que lo estamos haciendo solo para atacar a los católicos. Pero Dios tenga misericordia y yo sé que Dios puede abrir el entendimiento de la gente, pues, porque muchos han venido al conocimiento sabiendo que un ídolo no tiene poder. Un ídolo no tiene poder. Dice la palabra del Señor que los ídolos son hechos por obra de mano de hombre. Tienen ojos, no ven, manos tienen, no palpan, pies tienen, no caminan. Y dice la palabra del Señor que semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Las palabras, si confías en un ídolo, estás muerto en vida porque un ídolo está muerto. Incluso dice la palabra que detrás de un ídolo está un demonio esperando recibir la adoración. ¿Por qué le prenden velas? ¿Por qué hay frialdad? Tantos ídolos que tiene el catolicismo romano, pero ya no hay ni a cuál pedirle. ¿Por qué? ¿Por qué no les es suficiente Cristo el Salvador? ¿Que necesitan ir a buscar otro Salvador? Despierten, porque Cristo viene pronto. Dice la palabra del Señor, termino con este versículo, San Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor Jesús. Fue lo que dijo. Él es el único camino. La Iglesia Católica no procede de la Iglesia primitiva. Aunque digan que Jesús fundó la Iglesia Católica, es una vil mentira de Satanás que está engañando. Y tristemente muchos se la creen. Muchos se la creen. Pero podemos ver lo que la Iglesia primitiva predicaba el Evangelio de salvación, lo cual no predica dentro del catolicismo romano. Comparte este video con un católico si le gustó, alguien que esté aferrado incluso al catolicismo romano para que la venda se le quite de los ojos. Ese es el mejor like que nos puede dar. Ayúdanos a llegar a más personas. Dios le bendiga. Gracias por llegar a este punto del video. Si le gustó el video, dele me gusta, también compártalo para así llegar también a más personas. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.